Hola amigos. Brasil se ha convertido por la vía de los hechos en un régimen autoritario. Ya no se puede calificar al mayor país de Sudamérica de democracia, cuando sus autoridades impiden la libertad de expresión, tras el dictamen de un juez de prohibir el uso normal o criptado de la red X. El mal llamado mundo libre está dejando de serlo, cuando precisamente gracias a las redes descubrimos el armazón de corrupción y mentiras sobre el que se han construido muchos estados. Sí, amigos, les hemos pillado en su fiesta de derroche, burla y engaños al ciudadano. Como respuesta, esa élite abusadora se pone nerviosa y responde con persecuciones, sanciones y hasta prisión para el que hable más de la cuenta. Y esto sucede de Brasil a la Unión Europea, pasando por Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Lo vemos? Lo vemos. Hola, soy Constantino de Miguel. Bienvenido a Desde mi punto de vista, el canal que combate la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Algunos países occidentales muestran una gran superioridad moral, presumiendo de que pertenecemos a un mundo más justo y abierto que las autocracias de China, Irán o Rusia, y sin embargo recurren a mordazas contra la libertad de expresión propias de dictaduras. El caso de Brasil es palmario. El despótico juez Alexandre de Moraes no solo ha prohibido el uso de la red X, sino que sanciona con $9.000 al que se atreva a usar programas criptados como VPN para acceder a ella. Sin duda, este aprendiz de Voldemort pone un cepo a X porque tiene mucho que ocultar. De Moraes fue nombrado a dedo por la izquierda brasileña y el favor lo agradeció sacando de la cárcel al corrupto Lula da Silva. Además, entorpeció la victoria de Jair Bolsonaro en las últimas elecciones y ahora quiere encarcelar a ese líder de la oposición. Tanto Moraes como Lula dicen que la libertad de expresión tiene sus límites en la soberanía nacional y en la democracia. Claro, para ellos la democracia consiste en ser obediente al discurso oficial del socialismo siglo XXI, ese que dice que en Venezuela no hubo fraude electoral. Su sectarismo es tal que si pudieran meterían en prisión a Elon Musk, quien ha dicho muy acertadamente lo siguiente: no es que prohíban el discurso de odio, sino que prohíben el discurso que odian. El decreto de clausura de X por parte del juez de Moraes y otros 4 magistrados de la Corte Suprema de Brasil supone la inhabilitación de 22 millones de cuentas en ese país y tiene lugar apenas 2 meses antes de las elecciones municipales, en medio de una derecha que ya revienta las calles con sus protestas de la desesperación ante las pulsiones totalitarias de Lula y su cuadrilla. Y en este mundo de falsedades o de medias verdades o de verdades que no se cuentan, vemos cómo la administración demócrata de Estados Unidos, rehén del fundamentalismo woke, ha guardado silencio sepulcral ante claras y hasta mortales amenazas a la libertad de expresión, como la que sucedió en ese país marioneta de la OTAN denominado Ucrania. Hace muy poco, el ciudadano chileno-estadounidense Gonzalo Lira murió a los 55 años tras pudrirse en una prisión ucraniana donde estaba recluido por el delito de descubrir la verdadera naturaleza corrupta del régimen de Vladimir Zelensky. Pues bien, el Departamento de Estado norteamericano no movió ni un dedo para ayudarle. Pero tal vez la región que mejor exhibe y además sin disimulo alguno su afán mesiánico de censura es Europa. El presidente francés Emmanuel Macron decretó recientemente la detención del ciudadano ruso Pavel Durov, fundador de la red de mensajería Telegram que posee más de 1.000 millones de usuarios. París le acusa del delito de insuficiente moderación de contenido. Tras 96 horas en prisión, Durov fue puesto en libertad vigilada, ya que debe comparecer ante el juez para responder sobre el uso de la red Telegram como vector para realizar, según la acusación, actividades ilegales como el terrorismo o el lavado de dinero.
Es decir, es como si el que imprime y envía el papel del mensaje es culpable del contenido del mensaje. Inaudito. Está claro que para Francia, la actividad ilícita consiste en que Telegram no tolera el acceso a su red por parte de ese Estado profundo que quiere saber todo de todos. Se rumorea que el propio Macron fue usuario de Telegram y no desea que se filtre información muy sensible. Los torquemadas digitales de hoy son franceses. Si Macron se ha retratado con esa detención, el gran inquisidor es sin duda Thierry Breton, el comisario europeo de Mercado Interno, quien por cierto acordó con la policía francesa la detención del propio Durov. Breton hizo aprobar una directiva denominada Ley de Servicios Digitales, o DSA, que exige la moderación y la censura de contenidos considerados ilícitos. Esa legislación ya es de obligado cumplimiento en la Unión Europea y apunta muy específicamente a X. Elon Musk reveló que la Comisión Europea le ofreció incluso un arreglo secreto para silenciar ciertos discursos a cambio de evitar multas. En cambio, para Breton, igual que para sus pares woke del Partido Demócrata de Estados Unidos, es ilícito difundir en X una entrevista entre Musk y Trump. Increíble. Por cierto, tengo un vídeo aquí donde puedes escuchar más sobre ese esperpento de directiva mordaza, la DSA, firmada por ese Robespierre digital de Thierry Breton. Siguiendo en Europa, en el Reino Unido, el gobierno laborista de Keir Starmer no ha dudado en meter en la cárcel por varios meses incluso a ciudadanos críticos de la inmigración desenfrenada que llega a ese país. Miles de multas y centenares de detenciones por parte de una policía británica que, en cambio, ya no muestra ningún empeño en perseguir la verdadera criminalidad violenta, pero no duda en reprimir a su propia población cuando protesta en las redes sociales. España también se suma a esa lista de países que cancelan la libertad de expresión. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció este verano que se promulgará muy pronto una ley contra los bulos y la desinformación. Claro está, estableciendo él mismo y su partido qué es mentira y qué es verdad. La ley se ejecutará ahogando económicamente a los medios díscolos, o sea, no comprándoles publicidad institucional. Por otro lado, varias unidades especiales de la Policía Española ya se dedican a señalar las cuentas en redes sociales que difunden mensajes molestos. Están fichados y en cualquier momento podrán sufrir represalias sus autores. Al final, cara a la opinión pública, la mayor operación de censura desde los tiempos de Francisco Franco se camuflará con una supuesta protección a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes. Y por último, Alemania. La política del partido patriota AfD, Marie-Thérèse Kaiser, ha sido condenada y multada con más de $6.000 por el simple hecho de publicar estadísticas que demuestran cómo los inmigrantes de origen afgano están cometiendo agresiones sexuales de manera desproporcionada. Sí, amigos, en toda Europa los ministerios de la verdad, en su misión de hacer que los ciudadanos hablemos, pensemos y actuemos correctamente, complementan la censura en las redes con carnets que medirán nuestra huella de carbono, penalizándonos si viajamos demasiado, con el dinero digital, también llamado criptofiat, que permitirá rastrear todas nuestras transacciones económicas. Por último, aplicaciones que espiarán nuestro comportamiento en Internet, midiendo, por ejemplo, el consumo de sitios porno. Todo será por nuestro bien, dice el gran hermano europeo. Las élites de Davos, Bilderberg y compañía se están intercambiando información sobre sus experimentos de ingeniería social. Así, podrán seguir el ejemplo de Canadá, cuyo primer ministro Justin Trudeau no dudó hace un par de años en aplastar una protesta de camioneros contra los mandatos de vacunación, al congelar las cuentas bancarias de esos conductores rebeldes. Sí, amigos, se está levantando un verdadero telón de acero invisible contra esa libertad de expresión, pilar fundamental de la democracia.
Las élites globalistas atacan a miles de ciudadanos libres y amenazan a Musk y a Durov, quienes no censuran ni manipulan, ni trafican con la información de sus usuarios. Pero en cambio, esas oligarquías no electas toleran a Zuckerberg y sus redes Meta, como Facebook, que vendió datos electorales al mejor postor en el Reino Unido con el Brexit o en Estados Unidos contra Trump. Zuckerberg confesó presiones para manipular Facebook durante la pandemia. De hecho, en España esa red social lanzó más de 600.000 bots pro vacunas. Por último, Zuckerberg ha admitido que el FBI le dio instrucciones para censurar historias verdaderas sobre la corrupción de la familia Biden, sugiriendo que el contenido del portátil de Hunter Biden era desinformación rusa, a pesar de que el FBI sabía que la información era veraz. A menos que intervenga un tribunal, TikTok cerrará en los Estados Unidos el 19 de enero de 2025 gracias a un nuevo poder autorizado por el Congreso para prohibir sitios web y aplicaciones que el presidente de Estados Unidos determine que están sujetos a la influencia de una potencia extranjera, en este caso China. X puede no estar muy lejos de ese destino si las élites demócratas y los altos funcionarios del Estado profundo en Washington logran sus propósitos totalitarios. De hecho, han pedido que Estados Unidos adopte el enfoque de Brasil y de la Unión Europea y controle, ponga a raya a Elon Musk. Hipócritamente, las mismas voces que exigen esa represión son también las más ruidosas al proclamar que Occidente está involucrado en una guerra contra el autoritarismo, contra países como Rusia, Irán y China. Sin embargo, sean cuales sean sus otros pecados, esos países no están en condiciones de privar a los ciudadanos estadounidenses o europeos de sus derechos de libertad de expresión. En cambio, los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea, igual que ha hecho el gobierno de Brasil, sí que pueden ponernos a todos la mordaza, además invocando las palabras mágicas de libertad y democracia. Toda una farsa. Pero a mí me parece evidente, si los líderes occidentales realmente quieren combatir el autoritarismo, deberían más bien empezar en casa, protegiendo las libertades civiles de sus propios ciudadanos. Pero no, hacen todo lo contrario, parecen obsesionados en desviar la atención del público hacia enemigos extranjeros, como Orwell representó en Los 2 minutos de odio en 1984, ¿se acuerdan? Durante ese tiempo, las pantallas del Gran Hermano transmiten información sobre los enemigos del sistema hacia quienes los miembros del partido deben expresar toda su ira. A medida que esta batalla por la libertad de expresión se intensifica a escasos meses de la elección presidencial en Estados Unidos, ¿cuál es, nos preguntamos, la posición de los candidatos? Donald Trump ha declarado su apoyo irrestricto a la libertad de expresión, mientras que Kamala Harris no se ha pronunciado, pero se espera que continúe la política de su administración de impulsar una censura creciente. En algunas semanas, los estadounidenses decidirán con su voto, y nos preguntamos, ¿hacia qué lado basculará ese país? ¿Acaso defenderá la primera enmienda que consagra la libertad de expresión? ¿O terminará abriendo la puerta a la censura como ha hecho Brasil? Dicho de otra forma, después del 5 de noviembre, ¿seguirá Estados Unidos siendo líder del mundo libre? ¿O caerá en ese autoritarismo que tanto dice detestar? Espero en todo caso que a este humilde comentarista le dejen en paz y no le hagan la vida imposible para que pueda seguir contando como le plazca y desde su punto de vista la actualidad de la hispanoesfera. Cuento por eso mucho con tu apoyo para continuar. Agradezco que me regales un me gusta, te suscribas al canal y, atención, actives la campanita abajo para que te avise cuando suba nuevos análisis. También puedes continuar esta conversación de forma aún más libre y abierta en mi canal de Telegram, cuyo enlace te dejo aquí abajo. Muchas gracias y hasta pronto.